Solía creer que guardar silencio mantenía la calma. Eso era lo que me repetía. Sin embargo, la mañana en que entré al taller de mi padre y vi la estantería vacía, sin las medallas y con una nota escrita en tinta con brillo, firmada con cariño Sandra, algo en mí se quebró de forma definitiva. Durante años lo había tolerado. Cada desaire, cada favor, cada vez que me llamaba distante mientras se quedaba con lo que yo había ganado trabajando, me convencía de que la familia significaba aguantar. Pero allí, frente a ese hueco vacío donde antes estaba mi honor, lo comprendí por fin. Resistir no es amor, es renuncia. Me llamo Rocío Martínez y ese día dejé de renunciar. No grité ni lloré. Doblé la nota, la guardé en el bolsillo y hice una promesa silenciosa que ella nunca oyó. Porque lo que vendió por 250 euros nunca fue solo mío para perderlo. Llovía como suele llover en Galicia, suave, constante, paciente. Una lluvia que se secuela en todo y no termina de irse. La casa de mi padre estaba al final de un camino con musgo, vencida por los años y la humedad. El revestimiento apagado, el techo remendado con chapa y la puerta del garaje entreabierta como un bostezo. Olía a aceite, pintura vieja y tiempo. Dentro, el silencio tenía su propio pulso. Ese taller había sido nuestro mundo, donde mi padre me enseñó a usar una llave inglesa, a oír el zumbido de un motor, a arreglar lo roto sin decir demasiado. No volvía desde hacía meses, quizá años, pero ese día el silencio pesaba más de lo normal. Fui a limpiar, a abrir espacio para algo nuevo. El polvo se aferraba a cada estante. Miré el rincón donde estaba la caja de metal, las medallas, las cartas, la última evidencia de una vida ya cerrada. Ahora no había nada, solo un rectángulo limpio en el polvo y una nota doblada escrita con bolígrafo rosa brillante. No te preocupes, les daré buen uso. Se me cerró la garganta. La lluvia golpeó con más fuerza la chapa. En la sala, mi padre veía la televisión, volumen alto, ojos entrecerrados. Al preguntarle por la caja, apenas giró la cabeza. Dijo que quizá ella la había movido, que a mí ya no me importaban esas cosas viejas. Cosas viejas. Volví a la entrada del taller, mirando la marca que dejó la caja. Cada medalla tenía una historia. Noches en muelles, tormentas de arena, nombres que no regresaron. Y ahora incluso su memoria había sido tratada como chatarra. Al conducir, la lluvia borraba el parabrisas hasta disolverlo todo. Sus palabras seguían ahí, cosas viejas, como un susurro para borrarme. Pero algunas cosas no se lavan fácil. Algunas, una vez tomadas, no permanecen ocultas mucho tiempo. Pasó una semana antes de atreverme a tocar algo en mi piso de Madrid. La lluvia de otoño no paraba, colgaba fría y pesada, empañando las ventanas y tragándose la ciudad en gris. Me ponía al día con correos del trabajo cuando apareció una notificación. Recomendado para ti. Juego auténtico de medallas del Ejército del Aire. Por un instante dejé de respirar. Hice clic y allí estaba mi caja, en el orden exacto en que la había dejado años atrás, con el mismo pequeño rasguño en la tapa de cristal, incluso la medalla al mérito humanitario a la derecha. Precio 250 euros. Vendedora Sandra Gu Bajo Sol. Se me helaron las manos. Llamé. Primero música alta, luego su voz clara, despreocupada, conocida. Se rió cuando pregunté. Dijo que solo acumulaban polvo, que necesitaba un adorno para el fotógrafo de su boda, que me compraría un juego nuevo como si fueran zapatos. Apenas pude decirlo. No vendiste objetos, vendiste 10 años de mi vida. Colgué, imprimí el anuncio y se lo envié a mi padre, esperando que entendiera. Respondió minutos después. Déjalo, Rocío. Son cosas, cosas. Siempre esa palabra. Abrí mis registros militares con las manos temblando. Cada medalla tenía un identificador y un registro digital. La de la misión humanitaria C2QF seguía marcada con origen clasificado, con una nota roja abajo, operaciones restringidas en Siria. Me recosté mirando el techo. Esa medalla nunca debió salir de custodia federal. Lo que no sabía era que a cientos de kilómetros, el comprador, un exoficial de logística de mi unidad, reconoció el número de serie. En una hora lo reportó a investigación especial y la vida tranquila que había construido en Madrid empezó a deshacerse pieza a pieza. 2 días después, en una reunión en las oficinas de Airbus en Getafe, mi teléfono vibró sin parar. 3 llamadas perdidas de Pa, 5 de Sandra. Salí y devolví la llamada. La voz de mi padre cruzó la línea, cruda de pánico. La Guardia Civil está aquí, Rocío. Están en mi puerta, se llevan a tu hermana. Dicen que es propiedad robada. Esperé a que dejara de gritar y dije bajo, «No, papá». Ella se lo buscó sola. La línea se cortó.
Un minuto después llegó un correo de la Jefatura de Asuntos Internos. Declaración formal solicitada al destinatario original. Cumplimiento inmediato. Esa noche el teléfono se iluminó de nuevo, no con llamadas, sino con videos. Alguien había grabado la escena frente a la casa de mi padre. Dos agentes federales sacando a Sandra esposada, el reflejo azul en su rostro mientras intentaba ocultarse. Su nombre ya era tendencia. Me quedé en el escritorio cuando todos se habían ido. La lluvia golpeaba el cristal, la ciudad se sentía más pequeña. Sonó el teléfono fijo. Una voz directa se presentó desde el Ministerio de Defensa, División de Investigaciones Especiales, señorita Martínez. El caso puede implicar un artículo vinculado a la Operación Amanecer. La necesitamos en la base central antes de fin de semana. Miré la lluvia, más densa que el humo, y sentí ese dolor silencioso de lo inevitable, el que no llega de golpe, sino que se posa como una verdad conocida desde hace años. Esa noche abrí el portátil. El anuncio había desaparecido. Quedaba la imagen guardada, mis medallas bajo luz barata, dignidad robada a la venta. Debajo, un mensaje privado del comprador. No dejes que te hagan sentir culpable por hacer lo correcto. La integridad aún importa. Lo leí varias veces. Me impactó. Alguien que no me conocía entendía más que quienes había protegido toda mi vida. Por la mañana la maleta estaba hecha. El primer tren a la capital salía antes del amanecer y yo había terminado de esperar permiso para defender lo que era mío. El complejo del ministerio en Madrid parecía diseñado para empequeñecer. Hormigón, suelos espejo, un silencio que te hacía oír el latido. En la oficina de investigación olía a desinfectante y orden. El pasillo zumbaba bajo luz fluorescente. Me senté frente al teniente coronel Marcos Heredia mientras el reloj marcaba cada segundo como una prueba. Revisó mi expediente con la calma precisa de quien ya ha visto demasiado. Cuando alzó la vista, su expresión fue medida. El número de serie de mis medallas estaba vinculado a un archivo humanitario restringido. No estaba bajo investigación, pero necesitaban mi cooperación total. Me incorporé en la silla y dije que la tendrían. Al salir, el teléfono vibró. Un correo del Departamento de Recursos Humanos de Airbus encabezaba la pantalla. Aviso de investigación federal en curso. Baja administrativa inmediata, sin sueldo y sin discusión. Lo miré largo rato antes de soltar una risa breve y amarga. Así que incluso decir la verdad tenía un costo económico. 2 días después, el rostro de mi hermana volvió a aparecer en mi teléfono, no en una llamada, sino en un video viral. Lloraba frente a la cámara, el rímel corrido, la voz temblorosa como si siguiera un texto ensayado. Mi hermana, presentada como víctima. Mi nombre en su boca sonaba a acusación. Mi hermana, la soldado, llamó al gobierno por unas medallas que yo iba a vender a coleccionistas. La historia se propagó rápido. Traición entre hermanas, la familia antes que las normas. Los comentarios se multiplicaban. ¿Qué tan fría se puede ser? Otro robot militar destruyendo a su familia por reglas. Apagué el teléfono, me serví café solo en una taza astillada y me quedé junto a la ventana. Afuera, el Manzanares reflejaba una luz gris constante. «Que hablen», murmuré. «No saben lo que cuesta callar». Pasó una semana antes de que la narrativa empezara a cambiar. Alguien del ejército publicó un artículo en la red interna. Integridad bajo presión. Exoficial mantiene el código pese al conflicto familiar. No me nombraban, pero era evidente. Una cita de un oficial anónimo destacaba: «A veces las batallas más duras se libran en las salas de estar, no en el campo». Sin pruebas, reconocí la voz de Marcos Heredia en esas palabras. Esa misma tarde recibí otra llamada, esta vez de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa. Lanzaban una iniciativa nacional para recuperar honores militares perdidos o robados y querían saber si consideraría trabajar como consultora. Dejé pasar el silencio antes de responder. Si evitaba que otros pasaran por lo mismo, sí. Esa noche, en mi piso alquilado con vistas a la ciudad, cerré el portátil sobre otro titular que volvía a arrastrar mi nombre. Me quedé a oscuras hasta que la pantalla se enfrió y dije en voz alta, solo para escucharlo: «La verdad no necesita defensa, necesita tiempo». El teléfono sonó antes del amanecer. Mi padre hablaba con la voz inestable. «Tu hermana está en casa, la soltaron. Está destrozada. Dice que le arruinaste la vida». «Ella se arruinó sola», respondí, pero ya había colgado. Horas después, llegó otra llamada, esta vez del hospital en Galicia. Mi padre había sufrido un colapso en la cocina, un ictus leve. Dejé todo y conduje bajo la lluvia hacia el norte.
El hospital olía a antiséptico y miedo. Mi padre parecía más pequeño bajo las sábanas blancas, medio rostro apagado por el cansancio. Sandra estaba a su lado, llorando en silencio, con lágrimas que parecían calculadas. Cuando él abrió los ojos, no dijo gracias por venir. Dijo, si te vas a Madrid no vuelvas. No puedo mirarte después de lo que le hiciste. Me quedé firme. Tú me enseñaste a seguir reglas, papá. Yo solo las cumplí. Esas reglas te hicieron perder a tu familia, murmuró. No, respondí con calma. Protegieron lo que queda de mí. Sandra se giró hacia mí con una voz cargada de arrepentimiento poco convincente. ¿Puedes arreglar esto, Rocío? Diles que fue un malentendido. Retirarían el caso. ¿Y luego qué? Pregunté. ¿Venderías lo de otra persona la próxima vez? Dijiste que necesitabas ayuda. La tuviste durante años. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor, marcando la distancia entre nosotros. Más tarde supe que había grabado la conversación. Un clip apareció en internet horas después. Mi hermana vino al hospital solo para sermonearme. 1 millón de visualizaciones antes del amanecer. No lo vi, no lo necesitaba. Luego llegó otro artículo, esta vez de un periódico nacional, sobre mujeres que se negaban a disculparse por sus principios. Usaron mi foto del artículo militar y me llamaron la veterana sin arrepentimiento. Dos realidades chocaron. Para unos era heroína, para otros un problema. Marcos me envió un mensaje breve. El ruido pasa, pero cada controversia deja una marca. Asegúrate de que la tuya signifique algo. Cuando dieron de alta a mi padre, evitó mirarme. Antes de irme dijo en voz baja, ya hiciste tu elección, Rocío. No esperes que haga las paces con ella. Aún así tomé su mano. No necesito paz, papá. Necesito propósito. La lluvia me acompañó hasta el coche. Las carreteras brillaban bajo las farolas. En el asiento del acompañante iba la caja de medallas vacía que había traído de casa, silenciosa y ligera, esperando un nuevo sentido. Al cruzar el puente de Rande encendí la radio. Sonaba una canción que decía, solo sabe que no estás sola, porque haré de este lugar tu hogar. Solté un suspiro que no sabía que retenía y pensé, quizá el hogar no es un lugar, quizá es un principio. Las luces quedaron atrás y conduje hacia el este, hacia Madrid, hacia un sitio que no hablaba de familia ni perdón, solo de hechos. 3 semanas después me presenté en el anexo del ministerio. Madrid no se sentía como hogar, calles precisas, gente enfocada en su rumbo. Dentro, el aire olía a metal y política. Fui asignada a la iniciativa de recuperación de honores perdidos, un programa para rastrear y reclamar medallas extraviadas, robadas o vendidas. La ironía era evidente. La mujer acusada de perder las suyas ahora ayudaba a proteger las de otros. La primera reunión fue en una sala de cristal. Al girarse mi nuevo supervisor, estuve a punto de sonreír. Teniente Coronel Marcos Heredia. El investigador que antes me interrogó como sospechosa ahora ofrecía media sonrisa. No pensé que acabaríamos en el mismo equipo, dije en voz baja. Yo tampoco pensé que volverían a confiar en mí, respondió. La confianza encuentra su camino si te la ganas primero. Trabajar con Marcos resultó sencillo. Él conocía los sistemas, yo entendía a las personas. Él manejaba la política, yo sabía cómo se siente la pérdida. Semanas después, en una auditoría nocturna, encontré más de 600 casos similares. Familias empeñando medallas, herederos vendiendo lo que no habían ganado. Pasé noches redactando una propuesta de 40 páginas para un sistema nacional de rastreo. Marcos la leyó en silencio y dijo, estás convirtiendo tu peor día en un plan para la integridad. Llegó un correo de Sandra. Podrías haber detenido esto si te importara. Estás haciendo carrera con mi error. No terminé de leer. Lo borré y miré la caja vacía en mi escritorio. Algunos recordatorios no se eliminan. Más tarde, un oficial de seguridad dejó un informe sellado. Sandra había sido multada, inhabilitada para empleo federal durante 10 años y obligada a devolver lo obtenido. La firma de Marcos estaba al final. Me quedé quieta sin emoción, respirando despacio. Esa noche la ciudad brillaba. Abrí el portátil y empecé una carta a la ministra de Defensa. No se trata solo de medallas, se trata de memoria, servicio y de quienes olvidan su valor. Por primera vez no buscaba calma, estaba reconstruyendo propósito. 3 meses después estaba de pie en la gran sala de audiencias del ministerio, bajo luces blancas lo bastante duras como para exponer cada detalle. La sesión se transmitía por los canales oficiales. Mi nombre fue llamado como testigo clave en materia de ética y protección de activos. A mitad del recorrido, un movimiento al fondo de la sala captó mi atención.
Era Sandra, con el cabello nuevamente oscuro y la mirada vacía. Su abogado habló de confusiones, de desconocimiento sobre las leyes de clasificación. Cuando terminó, respondí con calma. Ella sabía que no le pertenecían. La sala quedó en silencio. Un miembro del comité preguntó si me arrepentía de haberla denunciado. Miré al frente. Si hubiera guardado silencio, habría traicionado a todos los que obtuvieron sus honores de forma legítima, incluido mi propio padre. El silencio se mantuvo hasta que el presidente asintió. Durante el receso, Marcos me acercó un café. Acabas de cambiar la forma en que este departamento entiende la integridad. No respondí, solo les recordé cómo se ve. Esa misma tarde, el Ministerio de Defensa me nombró Directora Nacional de Recuperación de Honores Perdidos. Afuera, Sandra pasó junto a mí, pero se detuvo. Escuché lo que dijiste sobre papá. Tenías razón. Asentí. Fue suficiente. Más tarde, ya sola en mi nueva oficina, colgué la caja de medallas otra vez en la pared, aún con la etiqueta roja de evidencia gastada por el tiempo. Marco se detuvo en la puerta. ¿Vas a dejar la etiqueta? Sí, respondí, porque la responsabilidad no es un trámite, es carácter. La etiqueta reflejaba la luz, prueba de que incluso el daño, cuando se enfrenta de frente, puede transformarse en una forma distinta de honor. Un año después de la audiencia, el invierno cubrió Madrid con un blanco silencioso. La nieve caía despacio en la sierra. Mi piso daba a un horizonte quieto y frío, y en el estante de mi oficina seguía la vieja caja de metal, su etiqueta roja casi borrada, los bordes gastados. El programa había superado cualquier expectativa. Cientos de veteranos habían recuperado sus medallas y sus familias me llamaban heroína. Aún así, el éxito no llenaba el silencio que me esperaba cada noche. Una mañana llegó una postal de mi padre. Vi tu entrevista. Lo hiciste bien. Estoy orgulloso, aunque no pueda decirlo en voz alta. Era su primer mensaje en 2 años. Sonreí, sin llorar. Así era como él pedía perdón. Esa misma tarde llegó una carta de Sandra, temblorosa y arrugada. Ahora entiendo lo que estabas protegiendo. No solo vendí medallas, vendí tu honor. La doblé y la coloqué bajo la caja. El domingo fui al cementerio. Apoyé una foto nuestra de niñas en una tumba sin nombre y susurré: te perdono no porque lo merezcas, sino porque yo necesito paz. La nieve volvió a caer mientras me alejaba. La justicia repara, el perdón libera. 2 años después de la audiencia, el ministerio celebró su ceremonia anual de honor al servicio civil. El salón brillaba bajo luces blancas, filas de uniformes y una expectativa contenida. Yo debía hablar como directora de la División de Responsabilidad Logística. Justo antes de entrar, supe que Sandra se había registrado para asistir. Me quedé inmóvil un segundo y asentí. Hay momentos que no necesitan permiso. Desde el escenario la vi cerca del fondo, blusa blanca, cabello recogido, sin maquillaje. Cuando cruzamos miradas, no apartó la vista. Comencé mi discurso. La responsabilidad no es un castigo, es el costo de recuperar la confianza. Y a veces, quienes más nos hieren son quienes nos recuerdan por qué la integridad importa. La sala quedó en silencio. Alguien se secó una lágrima. Después de la ceremonia se acercó en silencio. No puedo deshacer lo que hice, dijo, pero intento vivir correctamente. Eso es suficiente, respondí. Vivir correctamente. Nos dimos la mano mientras las cámaras disparaban. A la mañana siguiente, la foto apareció en la red interna con el título Integridad familiar. Las hermanas Martínez. Mi padre lo vio en el periódico. No llamó, no hacía falta. Esa tarde, los vecinos lo vieron izar la vieja bandera del Ejército del Aire frente a la casa, la misma que no ondeaba desde hacía 5 años. Esa noche toqué la caja de metal en mi escritorio, la etiqueta aún levemente roja bajo la luz. Todavía pesa, murmuré, pero por fin vuelve a ser mía. 10 años después, la luz de primavera entraba por la ventana de mi oficina en Madrid. La vida se había vuelto estable, serena. En mi escritorio había 2 cajas. El viejo estuche de metal, con la etiqueta roja ya pálida y deshilachada, y otra más pequeña de madera tallada con una frase: la integridad no caduca. Esa mañana llegó un paquete del norte. Dentro había una réplica artesanal de la medalla humanitaria fundida en bronce reciclado con una nota: no es un reemplazo, es un recordatorio. Sandra. Sonreí mientras las lágrimas difuminaban la luz. Marcos entró, mayor ahora, igual de sereno. Te quedaste con ambas, claro. Una muestra lo que perdí. La otra, lo que aprendí, asintió. Victoria silenciosa, la única que vale la pena. Mientras la imagen se alejaba, la luz del sol cruzaba ambas cajas, cálida sobre una, fría sobre la otra.
El tiempo no borró lo ocurrido, mi voz simplemente le dio forma, y en algún punto entre el silencio y el perdón encontré la paz. Afuera, una brisa movía la bandera.